A través de la historia, las tribus, colonias, asentamientos y posteriormente países tendrían que arreglar en algún punto del tiempo sus diferencias políticas, económicas o ideológicas mediante la guerra, el recurso más aterrador en la historia de la humanidad. Ninguna autoridad, por más poderosa que sea, está dispuesta a conflictuarse bélicamente con nadie, a menos que sea absolutamente necesario. Las repercusiones, aún venciendo, son negativas en todos los rubros. De esta manera, si ya están enfrentados en disputas militares, existe una estrategia que ha sido utilizada desde siempre para evitar una guerra frontal y desastrosa. Se le ha llamado la guerra silenciosa, o más recientemente la Guerra Fría. Esto se da mediante la selección de un grupo élite militar encargado de eliminar objetivos principales del enemigo, objetivos de tal relevancia que la continuación de una guerra simplemente carecería de sentido. Eliminación de altos mandos, líderes o símbolos, situaciones que aniquilarían la moral del enemigo hasta hacerlo desistir sin tener que pisar el campo de batalla. Sin embargo, estas misiones han sido extremadamente complicadas, a veces calificadas como imposibles o hasta suicidas. De ahí que se envíen a los guerreros más experimentados, eficaces y mortales. A través de los tiempos han existido grandes ejemplos: los Inmortales, un grupo de mercenarios asiáticos comprados por el Imperio Persa para acabar con los líderes griegos durante su conquista, y así de paso evitar la Gran Guerra. Los afamados ninjas japoneses, silenciosos y mortales, capaces de infiltrarse en los más inaccesibles escondites de los líderes chinos para eliminar objetivos de alto rango durante su guerra. Los famosos Caballeros de la Cruz de Malta, un ala experimentada de los Caballeros Templarios, formados para liquidar objetivos musulmanes durante las cruzadas. Y también existió su contraparte, la Hermandad de la Luz, un escuadrón musulmán dedicado únicamente a exterminar líderes templarios. Durante siglos, la lucha de poder se ha dividido a través de diversos imperios, desde los mongoles, pasando por los romanos, el Gran Imperio Otomano, hasta llegar a la bipolaridad actual de los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, uno de los países que levantó el estándar en cuanto a espionaje e infiltración fue el recientemente fundado Estado de Israel. Para todos es sabido que después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, se llegó al acuerdo, a manera de compensación, sobre la entrega libre y soberana de la región antes llamada Palestina a todas las comunidades hebreas y descendientes de judíos, ahora conocido como el Estado de Israel. Sin embargo, la oposición árabe jamás ha estado de acuerdo, y junto con todos los vecinos han forjado una brutal rivalidad con los israelitas. Esto ha derivado en intensos enfrentamientos, tanto a campo abierto como en la oscuridad. Es en ese momento cuando se creó la Central de Inteligencia Israelí, mejor conocida como el Mossad, uno de los grupos de espionaje más experimentados en el mundo. Equiparado con la CIA estadounidense, el Servicio Secreto Alemán, el afamado MI6 inglés y la brutal KGB rusa, el Mossad es considerado igual o incluso más eficiente que dichas centrales élites. Principalmente creado para rastrear, encontrar y sustraer a todos los prófugos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, el Mossad saltó a la fama y ganó el reconocimiento mundial cuando el 11 de mayo de 1960 rastreó hasta Argentina, secuestró y sustrajo con surrealismo increíble al mismísimo Adolf Eichmann, culpable de un sinfín de atrocidades y exterminios masivos durante el Holocausto. Sin embargo, lo que sucedería poco más de una década después convertiría al Mossad de una central de inteligencia altamente eficiente a una máquina implacable y despiadada para matar. El 4 de septiembre de 1972, un comando de 8 terroristas, llamado irónicamente Septiembre Negro, ingresaron a los hoteles de la Villa Olímpica durante las erróneamente llamadas Olimpiadas de la Paz, en Múnich, Alemania. Se infiltraron pretendiendo ser atletas, vistiendo ropa deportiva y cargando mochilas donde supuestamente llevaban equipo deportivo. No obstante, lo que portaban eran armas de grueso calibre, así como explosivos y chalecos suicidas. Secuestraron 11 atletas del equipo israelí, se atrincheraron en el hotel y ante el mundo exigieron sus demandas.
reclamaban la liberación de 234 prisioneros árabes encarcelados en Israel, todos ellos pertenecientes a diferentes facciones terroristas de la OLP. Las negociaciones comenzaron, pero después de un intento fallido de rescate por parte de la Europol, los terroristas cumplieron su amenaza. Asesinaron a los 11 atletas, tal y como lo habían advertido. Durante la refriega, agentes de la Europol masacraron a 5 de los 8 miembros de Septiembre Negro, mientras que los 3 restantes huyeron siendo detenidos horas después. Inexplicablemente, mes y medio después serían liberados. Estos acontecimientos desataron la rabia en el gobierno de Israel. Su primer ministro, Golda Meir, aprobó junto con sus generales de alto rango el envío de un grupo élite, miembros del Mossad y a la vez ex-militares, para una misión especial. Sin embargo, en esta ocasión la misión no era localizar y atrapar a los objetivos. Las indicaciones eran claras. Había que eliminarlos a todos, uno a uno. Todo aquel que había sido parte de la planeación y realización de la masacre en Múnich estaban en la lista del Mossad. El Mossad ya tenía 11 nombres, una vez más, un número misterioso dado el casual número de víctimas. Fue entonces que seleccionaron a su mejor grupo, 5 agentes altamente capacitados en espionaje, infiltración, recabación de datos, políglotas dominantes de cuando menos 5 idiomas, expertos en falsificación de identidades, pero sobre todo, expertos en uso de armamento militar, fabricación de bombas y combate a muerte. La lista negra estaba completa, y la luz verde aún parpadeaba en el semáforo del gobierno israelí. Fue así que comenzó la cacería a través de toda Europa. Se les conoció en Israel como el Escuadrón de Samael, el Ángel de la Muerte, mientras que en Europa, lugar donde realizarían su aterrador trabajo, se les llamó el Escuadrón de la Muerte, nombre que perduraría hasta la actualidad y se usaría en otras zonas, personas, países y culturas. Roma, Italia. El 16 de octubre de 1972, Abd el-Wael Suaiter caminaba apacible por las empedradas calles de Roma. Había terminado su turno de maestro de lengua árabe y después continuaría su rutina como traductor de novelas del árabe al italiano. Luego se detendría en una tienda de conveniencia, tal y como lo hacía todos los días. Se dirigió al edificio donde se encontraba su departamento, pero detectó algo sumamente extraño. Al esperar por el elevador, notó que era la única persona en el pasillo. Situación rara, ya que el edificio era muy concurrido y con sobrecupo. Presionó el botón del elevador y de pronto un par de sombras emergieron de la parte trasera y se posicionaron tras él. Suaiter temió lo peor. Se giró y sus ojos se agrandaron como platos. Fue entonces que surgieron las 2 preguntas claves. ¿Sabes quiénes somos? Suaiter tragó saliva. Al instante surgió la segunda pregunta. ¿Sabes por qué estamos aquí? Las ráfagas asesinas estremecieron todo el edificio. Nadie pudo salir de sus departamentos, ni siquiera por curiosidad. Cada puerta del primer piso había sido atorada minutos antes del atentado. El par de sombras huyó a gran velocidad. Abd el-Wael Suaiter había sido acribillado de 12 disparos. El primer objetivo había sido eliminado. Suaiter tenía años residiendo en Italia, sin embargo, el Mossad lo ubicó como un miembro activo de la OLP, así como reclutador personal para Septiembre Negro. La máquina apenas se engrasaba. París, Francia. El doctor Mahmoud Hamshari recibía cordialmente a un periodista local para realizar una entrevista sobre lo sucedido en Múnich. Mediante una maniobra estratégica, el periodista pidió el teléfono para llamar a su editora, a lo que Hamshari aceptó. El periodista memorizó el número de serie, así como el modelo del teléfono. Más tarde en ese día, se fingió otra llamada donde se invitaba a Hamshari a una reunión. El doctor salió con su esposa e hija. Fue entonces cuando 3 agentes se infiltraron en su casa para sustituir el teléfono por uno idéntico, pero instalado con explosivos. Al siguiente día, el agente especial, que se había hecho pasar por periodista, llamó al hogar del doctor Hamshari. Su esposa llevaba a su hija al colegio, por lo que estaba totalmente solo. Fue entonces que se aseguró. ¿Hablo con el doctor Mahmoud Hamshari?
Así es, confirmó. La explosión voló la habitación entera, destruyendo todo en su interior. Las ambulancias arribaron al instante para tratar de salvar al herido de muerte. Al fondo de la calle, entre las decenas de curiosos, 5 hombres observaban meticulosos cada acción acontecida. Un mes después, en enero de 1973, Mahmoud Hamshari fallecería debido a las intensas heridas del atentado. El Dr. Hamshari había sido miembro de la OLP y era líder de Septiembre Negro en Francia. Nicosia, Chipre. El 24 de enero de 1973, el jordano Hussein al-Bashir recibía la noticia que su compañero y amigo, el Dr. Mahmoud Hamshari, había muerto en un hospital de París tras casi un mes debatiéndose entre la vida y la muerte. Al-Bashir lo lamentó y se despidió de los mensajeros, quien se piensa eran agentes del servicio secreto ruso, la famosa KGB. Estos aprovecharon para advertir que posiblemente el escuadrón de la muerte venía tras él, aunque no se tenían indicios o sospechas de intrusos cercanos. Al-Bashir agradeció y cerró la puerta de su cuarto. Se hospedaba en el Hotel Olímpico de Nicosia. Como cada noche, salía al balcón y contemplaba el hermoso atardecer. Justo al lado, en el balcón vecino, otro hombre parecía hacer lo mismo. Al-Bashir lo observó e inició una conversación amistosa. Platicaron por varios minutos hablando de viajes y turismo, y luego se despidieron. El turista entró en su habitación y el jordano rápidamente tomó el teléfono para llamar a sus guardaespaldas KGB. Les informó del sospechoso de Alá, por lo que los rusos fueron de inmediato. Del otro lado de la pared, el turista confirmó que Al-Bashir hablaba por teléfono. Se brincó por los balcones y lo observó sentado en la cama. Sabía que había sido descubierto, por lo que dio la señal. Una estruendosa y espeluznante explosión voló en 1000 pedazos la habitación de Al-Bashir, cuyo cuerpo fue prácticamente destazado en su totalidad. El agente encubierto de turistas saldría herido también. Entre escombros se encontró con los KGB, quienes abrieron fuego sin contemplaciones. En eso, el resto del escuadrón apareció y se formó una brutal balacera entre la destrucción horrorosa del hotel. Al final, después de una incansable persecución, el escuadrón de la muerte escaparía de las garras de la KGB. Así eliminarían al tercer objetivo de la lista, Hussein al-Bashir. Era el cabecilla de Septiembre Negro en Chipre, así como proveedor de armas, cortesía de los rusos. El escuadrón de la muerte eliminaría objetivos durante toda la década de los 70. La lista negra, que había iniciado con 11 nombres, se extendería hasta 35, de los cuales exterminarían a todos de la manera más brutal posible. Cuenta la leyenda que el objetivo era no solo eliminar terroristas, sino sembrar la paranoia en ellos, que nunca se sintieran solos, siempre observados, perseguidos, acosados. Así transcurrió la operación Ira de Dios, donde podría llamarse un éxito por el número de exterminados. Sin embargo, no todas las misiones saldrían perfectas. Durante la eliminación de Said Muchaz, reemplazante de Al-Bashir en Chipre, la bomba de su habitación no detonaría, por lo que el agente del escuadrón intentaría de nuevo, pero sería descubierto, empezando así la brutal balacera. Al final, el nuevo explosivo explotaría, matando tanto a Said Muchaz como al agente del Mossad. En la brutal pelea, el resto del escuadrón asesinaría a 2 terroristas y 2 guardaespaldas más para después huir entre escombros y sangre. Pero sin duda, el objetivo más difícil sería el número 1, Ali Hassan Salam, el reconocido líder absoluto de Septiembre Negro, a quien buscaron desde el inicio y los haría sudar por años. El escuadrón de la muerte fallaría en 4 ocasiones, incluyendo el asesinato por confusión de un mesero de origen marroquí en la pequeña ciudad de Lillehammer, Noruega, el disparo fallido de un francotirador Mossad que mataría al guardaespaldas de Salame, pero este escaparía, más otro par de operativos que terminaron en balaceras con sus protectores. No obstante, después de tanta insistencia, el 22 de enero de 1979, el escuadrón de la muerte ubicaría a Salame en el Líbano. Estacionaron un Volkswagen cargado con explosivos plásticos en la calle Rue Verdun de Beirut, un lugar frecuentado por el objetivo. Salame viajaba junto con 4 guardaespaldas por dicha calle, y entonces vino el desenlace atroz. El
carro bomba explotaría matando a todos. Sin embargo, y a pesar de liquidar a Salamé, dicha explosión mataría a 4 inocentes, incluyendo un estudiante inglés y una monja alemana. Esta acción causó el repudio internacional hacia Israel, por lo que la operación sería forzada a terminar. Así surgiría en el argot popular el uso de la frase "el escuadrón de la muerte", un grupo de hombres y mujeres experimentados capaz de eliminar a quien sea, en donde sea, aunque el precio a pagar sea aún peor. Cuenta la leyenda que nadie jamás se enteró de la identidad de los agentes del escuadrón. Borraron sus números de seguro social y prácticamente los hicieron irrastreables. Simplemente eran hombres que en realidad no existían. Algunos creen que eran más de 5. Otros aplican la teoría de que eran más de 10 grupos conformados por 5 agentes trabajando al mismo tiempo. Como haya sido, la operación había terminado. No obstante, 3 de los 8 asesinos de Múnich seguían con vida. En la década de los 90, 2 aparecerían muertos en circunstancias sospechosas. Así que, en la actualidad, Jamal al-Gashey, el último asesino de Múnich, aún sigue con vida en algún lugar del norte de África. La operación ha terminado, pero la ira de Dios aún continúa.